Bienvenido al canal de noticias directo de nosotros. La guerra entre Rusia y Ucrania continúa. 8 años de añoranza por Ucrania están llegando a su fin. Crimea, que fue anexada injustamente por Rusia en 2014, vuelve a ser territorio ucraniano. La ofensiva del sur, lanzada por el ejército ucraniano en septiembre, dio sus frutos. Con la retirada de las tropas rusas de Kherson, se abrieron las puertas de Crimea al ejército ucraniano. Según informes de los medios locales, los rusos están huyendo de Crimea por temor a que Ucrania tome medidas pronto para recuperar el área de Crimea que Vladimir Putin anexó ilegalmente en 2014. Emil Ibragimov, jefe de proyecto de Crimea y plataforma educativa Q-Hub, dijo a Radio NB en un video publicado el viernes que los rusos huyeron de Crimea a la vecina región rusa de Krasnodar por temor a que Ucrania finalmente liberara la península del Mar Negro. Ibragimov también dijo que una gran cantidad de ciudadanos rusos que se establecieron en Crimea, que fue ocupada hace 8 años, ya se fueron. Ibragimov dijo: vimos un video y según los lugareños, muchas personas abandonaron Crimea después de los ataques de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Sabemos que los ocupantes locales o las autoridades de ocupación se asentaron en la región rusa de Krasnodar, que actualmente están alquilando. Los apartamentos son evacuados y la gente se muda allí para vivir. Entonces vemos esta tendencia y podemos concluir que, por supuesto, es pánico y miedo de que las Fuerzas Armadas de Ucrania puedan liberar Crimea en un futuro cercano. Sus palabras coinciden con la evaluación del Ministerio de Defensa del Reino Unido el viernes. Este concluyó que Rusia estaba reagrupando sus fuerzas en preparación para un posible ataque contra Crimea de Ucrania y otras partes de Ucrania ocupadas por Rusia, después de la retirada de las tropas rusas de la parte occidental de la región del sur de Kherson el 10 de noviembre. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se comprometió a retomar Crimea en un discurso televisado el 29 de agosto, diciendo que el ejército ucraniano ha mantenido su objetivo de recuperar Crimea desde su anexión. Zelensky dijo: esta guerra, que comenzó con la invasión rusa de nuestra Crimea en un intento de apoderarse de Donbass, debe terminar allí mismo, en la Crimea liberada, en las ciudades liberadas de Donbass, cuando nuestras tropas lleguen a la frontera estatal ucraniana. Siempre hemos tenido este objetivo en mente, no olvidamos esto, va a pasar, Crimea es nuestra. Quiero que los invasores entiendan, tal como lo entiende nuestra sociedad, no habrá lugar para ellos en el territorio de Ucrania. Los invasores deben saber que los deportaremos a la frontera. La línea de nuestra frontera no ha cambiado. Los invasores lo saben bien. Al mismo tiempo, Zelensky había advertido a las tropas rusas que huyeran o se rindieran si querían sobrevivir. Una explosión en octubre provocó el colapso parcial del puente del estrecho de Kerch que conecta Rusia con Crimea, lo que enfureció a Putin y lo llevó a lanzar una andanada con misiles contra instalaciones de infraestructura en toda Ucrania y causó muertes de civiles. La explosión en el puente sobre el estrecho de Kerch dañó una importante ruta de suministro para las fuerzas rusas. Los funcionarios ucranianos felicitaron la explosión, pero no asumieron la responsabilidad. Por otro lado, Ucrania dijo que la crisis del Mar Negro se ha profundizado, ya que a la preciosa flota del presidente ruso Vladimir Putin solo le quedan 7 barcos. El Comando Operativo Sur de Ucrania, una formación de las fuerzas terrestres de Ucrania, dijo que el clima tormentoso había reducido la flota de Putin en el Mar Negro a solo 7 barcos. A medida que el clima tormentoso se intensificó en el Mar Negro, la flota enemiga se redujo a 7 barcos, incluidos un portamisiles submarino. Según la evaluación diaria del Comando de Operaciones del Sur de Ucrania, 4 misiles de crucero Kaliber están en espera, pero es muy posible que se desplieguen más barcos para atacar posiciones. Los medios no pudieron verificar de forma independiente las cifras proporcionadas por Ucrania, pero la flota del Mar Negro de Rusia ha sufrido enormes pérdidas desde que el presidente Vladimir Putin invadió Ucrania en febrero. En abril, Rusia se vio duramente afectada cuando el buque insignia de la flota Moskva se hundió. El crucero de misiles se hundió horas después de que Ucrania afirmara que el misil había dañado gravemente el barco. Oleksiy Aristovich, asesor del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, compartió un video en las redes sociales que, según él, es el ataque. Arestovich escribió:
El buque insignia de la Marina rusa, Moskva, llevó a cabo una operación de cobertura de superficie negativa en el área de esa isla que le dijeron que se fuera a la mierda. ¿Dónde está Moscú? Se estrelló. Mientras tanto, Rusia negó las acusaciones y dijo que cualquier daño al barco de la era soviética fue causado por el fuego en el barco que provocó la explosión de algunas municiones. Durante el remolque del crucero de Moscú al puerto de destino, el barco perdió el equilibrio debido a los daños en el casco durante el incendio provocado por la explosión de municiones, dijo el Ministerio de Defensa ruso. Hizo una declaración de que el barco se hundió en condiciones de mar tormentoso. Al menos 4 barcos pertenecientes a la flota del Mar Negro de Rusia fueron destruidos por el ejército ucraniano, mientras que el último buque insignia de la Armada rusa, el almirante Makarov, fue atacado por Ucrania a finales de octubre. El Ministerio de Defensa del Reino Unido evaluó en agosto que Rusia estaba luchando por ejercer un control marítimo efectivo cuando Rusia sacudió un depósito de municiones en Crimea que Putin anexó ilegalmente en 2014. El Ministerio de Defensa del Reino Unido dijo en ese momento que la efectividad actualmente limitada de la flota del Mar Negro socavó la estrategia general de invasión de Rusia. Rusia también culpó a Ucrania por un ataque separado el mes pasado en Sebastopol, una ciudad en Crimea que alberga la flota del Mar Negro de Rusia. El Ministerio de Defensa ruso afirmó que 9 vehículos aéreos no tripulados y 7 vehículos aéreos no tripulados pertenecientes a Ucrania llevaron a cabo ataques terroristas contra los barcos de la flota del Mar Negro y barcos civiles ubicados en las carreteras internas y externas de la base de Sebastopol, pero la verdad de estas afirmaciones no se pudo comprobar. La moral del ejército ruso, que ha sufrido pérdidas significativas en sus ataques a la región ucraniana de Donbass, es extremadamente baja, según un nuevo informe del Instituto de Estudios de Guerra. La evaluación del ataque del instituto mostró que la deserción de las tropas de Donetsk y Luhansk, que el presidente ruso Vladimir Putin afirmó haber anexado a finales de septiembre, la mala preparación para la guerra y las bajas contribuyeron al deterioro de la salud mental entre los soldados rusos. Desde entonces, los contraataques ucranianos han resultado en la expulsión de tropas rusas de una cantidad significativa de territorio en la región. Citando numerosos informes de los medios rusos, el estudio del ISW dice que cientos de soldados rusos que esperan evitar la guerra ahora se esconden en al menos 7 lugares en Donetsk y Luhansk. La moral y la situación psicológica de las fuerzas rusas en las regiones de Luhansk y Donetsk es extremadamente baja. Las pérdidas significativas en el campo de batalla, la movilización al frente sin el entrenamiento adecuado y el suministro insuficiente llevaron a casos de deserción. El Oblast de Luhansk tiene retenidos a unos 300 soldados rusos movilizados en un sótano de Zaitsev, ya que las autoridades rusas se negaron a regresar al frente, dijo ISW. Un informe en los medios rusos informó que han identificado al menos 7 de estos centros de detención para ciudadanos rusos en las regiones de Luhansk y Donetsk. El informe dice que el gobernador de la región rusa de Lipetsk, Igor Artamonov, informó que los familiares del personal movilizado le apelaron específicamente sobre las malas condiciones cerca de Svatove, Luhansk. Según los informes, Artamonov dijo que los soldados sufrieron grandes pérdidas y que no recibieron el entrenamiento adecuado ni recibieron el equipo adecuado antes de ser enviados al frente. ISW también dijo que Rusia continúa con sus intentos de reclutar nuevas tropas en la Ucrania ocupada, realizando un esfuerzo de movilización de puerta en puerta en Kadivka y obligando a los residentes de Luhansk a unirse al ejército. La movilización parcial de Putin de 300.000 reservistas rusos, que debía expirar a fines de octubre, provocó grandes reacciones. Las críticas incluyen acusaciones de que los reclutas estaban en malas condiciones físicas, eran demasiado mayores para luchar y recibieron un entrenamiento inadecuado y muy pocas armas y suministros. Rusia tiene poca tolerancia para la oposición dentro de su ejército. Un videoclip que circuló recientemente en las redes sociales muestra al presunto alistado ruso Alexander Leshkov
confrontando a un oficial por no proporcionar y entrenar adecuadamente a los soldados movilizados. Leshkov fue acusado de rebelión y podría enfrentar hasta 15 años de prisión. El ejército ruso también amenaza con disparar fatalmente a los soldados que intenten abandonar sus puestos, según el Ministerio de Defensa del Reino Unido. Esta semana, el ministerio predijo que el clima frío en los próximos meses podría bajar aún más la moral de las tropas rusas, combinado con el frío helado de Ucrania y la falta de municiones y la desmoralización de los soldados rusos. No hay una palabra que decir. Para el ejército ruso, se acerca el invierno.